tenemos presencialmente al ingeniero Olmedo Cava, director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI. Y con él vamos a hablar diferentes temas, hay varios proyectos de presa y demás. Y pues, sea usted bienvenido, ingeniero. De mi parte, le voy a tirar la primera pregunta para que podamos pues hacer una buena economía del tiempo. Se han planteado dos proyectos de construcción de presa. Hay algunas críticas que los caudales que pudieran resultar no son tan eficientes, que los costos-beneficios, que habría que reubicar muchas personas. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál de los dos proyectos o si son los dos, usted entiende que son factibles, beneficiosos para que el Distrito Nacional y la provincia tengan agua por fin y podamos pues alcanzar los objetivos de acceso al agua que nos impone, los objetivos de desarrollo sostenible? No, muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a este gran equipo, ¿verdad?, de la Z, a ustedes y a todos los amigos oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, no sé si tú te refieres al proyecto que le Isabela, llaman de Madrigal, el proyecto de Jaina, como le llaman Jaina, ahora. Río Jaina. Bueno, mira, lo que pasa es que los proyectos hidráulicos, y aquí tenemos un ingeniero que estuvo en la dirección del INDRI y que por su naturaleza, ¿verdad?, estuvo viendo varios proyectos, o sea, y tiene conocimiento. Pero los proyectos hidráulicos siempre tienen muchos análisis y muchas propuestas. Entonces, tú te puedes encontrar con un equipo de técnicos que te puede dar, te puede plantear que la opción para un proyecto es un proyecto determinado, y te encuentras con otros que te plantean alternativas. Nosotros somos de opinión que lo que deben hacerse los estudios cuando hay varios proyectos, hacer los estudios y luego entonces en base a esos estudios concluir cuál es más beneficioso, sobre la base de costo, como lo hay, por también de las bondades del proyecto, porque no solamente es el precio, hay que ver cuáles son los fines. En el caso de la presa, por ejemplo, una presa, en el caso de Madrigal, como le llaman la presa de Jaina, aquí en la capital, básicamente es una presa para agua potable de Santo Domingo, que es diferente cuando son otros proyectos, que son multiusos, ya cuando son proyectos para riego, generación hidroeléctrico y demás, o sea que en ese aspecto, bueno, es una propuesta que está ahí, que hay que analizarla, ha recibido varias modificaciones, pero detalles, nosotros tenemos detalles, pero los detalles finales, quien más lo tiene es la CAS. Como tiene que ver con Santo Domingo, la CAS le ha dado seguimiento a los estudios últimos, y en ese caso habría que escuchar la opinión de ellos, pero eso está la verdad que está en estudio. Está en estudio ese proyecto con respecto al agua de Santo Domingo. Igualmente también está en estudio lo que es una presa que le llaman la presa de Don Juan. Eso es en la zona precisamente de Monteplata. Monteplata. Exacto. De Don Juan, que también es una opción que se estudia para agua potable de Santo Domingo. Y hay otra tercera opción, que es la presa, aprovechando la presa del agua de Atillo. Ahí se está haciendo varios estudios, ahí ya sería una conducción de una línea. Pero no están en carpeta, ingeniero, ninguna nueva presa, sobre todo para el consumo de agua potable en alguna región del país. Bueno, es que sí, claro. Por ejemplo, en el caso de Santo Domingo están esas tres opciones. Claro. Pero, por ejemplo, en el caso de Santiago, Valverde Mao, esa zona central del país, está la presa de Ámina. Se está discutiendo esa parte. Una presa ya que tiene un buen tiempo analizándose. Y ha surgido como una opción porque definitivamente a Santiago hay que suministrarle agua potable, garantizarle agua potable para el presente y el futuro. Y esa presa vendría a garantizar esa agua potable
Ingeniero. Y tiene otra bondad de esa presa. Y también, ya para terminar con respecto a la propuesta, tenemos, por ejemplo, la presa de Alto Yuna, que ha estado en discusión por un proyecto viejo, incluso que en el gobierno del presidente Mejía se llegó a contratar, de Hipólito Mejía, tuvo sus primeros estudios, avances, luego se paralizó, pero está ahí, es uno incluso de los proyectos que mejor se ha estudiado, que está más avanzado en los estudios. Está, por ejemplo, la presa que nosotros estamos trabajando en ella, la presa de Yásica, una presa que sería básicamente para agua potable para la zona, para la parte norte del país, la zona atlántica, la parte hotelera del país. Y también está, por ejemplo, el caso de la presa de Chabón, la presa de Mijo, la presa de Catigo, en el río Mijo, en San Juan de la Maguana, básicamente para agua potable y para riego. Y así hay otro proyecto, la presa que le llaman de Recodo, La Gina, en Peravia, en Baní. O sea, hay varios proyectos. Está el proyecto de Boba, sobre el río Boba, en María Trinidad Sánchez, dividiendo con la provincia de Duarte. O sea, que hay varios proyectos. Lo que sí, y es lo que yo quiero destacar aquí en ese aspecto, que es importante, es que el presidente y el gobierno ha decidido avanzar en los estudios. Luego que se tengan los estudios, porque mientras tanto solamente son enunciados los proyectos y ahora se está avanzando en esa parte que tuvo por mucho tiempo realmente sí, ingeniero, sin avanzar. Usted tiene ya, o el gobierno ya tiene prácticamente un año. O sea, así mismo. Tiempo ya de rendir cuenta de un año. Sí. Está al frente del INDRI. Yo vi que recientemente, o en el día de ayer o antes de ayer, el presidente Luis Abinader junto con usted inauguraron un proyecto de ASUA 2, que es un viejo proyecto de llevarle agua de riego a una zona importante de ASUA. Yo quería preguntarle específicamente, durante ese año, ¿qué proyecto usted ha estado encaminando de manera práctica? Tanto hidráulico como de canales de riego. Lo que sea. Específicamente estamos trabajando en los estudios de las presas que te estuve hablando, que es algo que estuvo dormido por mucho tiempo en el INDRI, solamente con el enunciado de los proyectos no se había avanzado y estamos avanzando en esta oportunidad. Estuvimos trabajando, terminamos esa primera etapa, no es el proyecto completo, es una etapa de ASUA 2, que es un proyecto que nace aprovechando las aguas de los caudales del canal Isura. Es un proyecto que complementa prácticamente y viene a modernizar lo que es el sistema de riego, aprovechando para almacenar agua en horas de la noche, ¿no? Porque realmente de noche, en el caso de ASUA, después de estudio hemos determinado que el agua prácticamente se pierde, porque tenemos cientos de compuertas y no hay realmente una cultura, un control con las compuertas. Incluso por eso en la parte sur de ASUA se producen, cada vez que hay ciertas lluvias, se producen las famosas inundaciones que a veces nadie le entiende en ASUA. Es que realmente eso ya está saturado, esa parte baja del valle de ASUA, porque no hay un control en el aspecto del manejo, de la distribución del agua. Con las lagunas, con los reservorios, nosotros podemos garantizar de que podemos realmente de noche llenarla, podemos trabajar con ella, usar el agua en el día, y además podemos entonces prolongar lo que es el caudal hasta el final, la cola, como le dicen algunos, del canal en caso de lisura. Ese proyecto realmente completa lo que es el desarrollo en cuanto al agua, a lo que es la irrigación del sistema de riego del Valle de Azua. Terminado ese proyecto, nosotros estamos seguros de que ya no habrá ningún problema con respecto a la irrigación, pero además contempla incorporar más de 100,000 tareas que se encuentran en la parte este de Azua, que tú tienes conocimiento, como es el caso de la comunidad de Las Charcas, está Estebanía y está Atillo, termina en Atillo. Una zona que cuando uno entra a Baní, ustedes ven cómo se ve en la maleza, ¿verdad? O sea, no, por falta de agua, y es una zona altamente productiva. Ingeniero, la presa de Monte Grande está en proceso de construcción. Quisiéramos que nos diga hasta ahora cuánto se ha invertido en la presa, cuánto falta por invertir y si estará lista en agosto del 2022 como prometió el presidente Luis Abinader. Mira,
Mira, el proyecto Monte Grande es un proyecto que, como le decía al inicio, tiene su interrogante. Lo que hay que concluir el proyecto fue lo que el presidente determinó. Cuando nosotros llegamos al gobierno y le presentamos al presidente el avance de la obra, y además el reclamo que hay de toda esa región del país, ¿verdad? La parte suroeste, principalmente la provincia de Barahona, Bauruco, Independencia, Pedernales, que en cierta forma también está, diríamos, involucrada en cierta forma con el proyecto y quiere que se termine porque también se beneficia, quizás no directamente, pero de una manera indirecta, igualmente la provincia de Azua. Ese proyecto nosotros lo encontramos, es un proyecto con varios componentes, pero la presa en sí, si tú sumas los diferentes componentes, núcleo de asfalto, la parte donde están los vertederos, el túnel de vías, o sea, todos los componentes, nosotros sacamos un promedio de un 47%, 45% cuando llegamos al gobierno. Sin embargo, hoy debe estar un 58%, algunos entienden que está un 60% de avance. O sea, ha avanzado en este año que nosotros hemos estado en el nuevo gobierno al frente del INDRI. Ese proyecto, nosotros hemos dicho en múltiples oportunidades que si las condiciones financieras fluyen de manera normal y las condiciones climáticas también son favorables, hay fenómenos a veces atmosféricos fuera de lo normal, si se dieran las condiciones favorables, ese proyecto está listo para el año que viene. Claro está, hay una parte que no se ha iniciado y que nosotros estamos en análisis y está concluyendo, que es la parte de los canales, porque en los canales no se han iniciado. ¿A qué usted se refiere? Mire, que dice que si la parte financiera fluye, ¿qué significa? Bueno, la parte financiera fluye, por ejemplo, ese proyecto, y lo debo decir porque lo he dicho y es la realidad, ese proyecto primeramente no fue manejado, diríamos, como se dice, de cara al sol, de cara al pueblo, porque con un proyecto que está un 40 y algo %, y al inicio del año pasado, en campaña, en el febrero, en marzo, se decía que se iba a inaugurar antes de que pasara la anterior gestión de gobierno, indicaba claro que la gente no conocía, porque después que uno, en el caso nuestro, y nosotros hemos tratado de involucrar a los sectores de las fuerzas vivas de esa provincia para que conozcan la realidad de ese proyecto. Todo el mundo dice, pero ven acá, ¿y cómo iban a entregar este proyecto? Ingeniero, tenemos que ir a la pausa, pero no le ha dicho en cuánto saldría la presa. ¿Cuánto se ha invertido y cuánto saldría? Sí, lo vamos a decir. Vamos a la pausa. La presa de Monte Grande, ingeniero, lo que se ha invertido en la presa y lo que falta por invertir para concluirla. Bueno, lo que pasa es que el proyecto Monte Grande es un proyecto integral, un proyecto que tiene varias fases. La primera fase fue la rehabilitación de la presa de Sabana Yegua, que según los entendidos, los expertos, era la presa más insegura, hay que decir la verdad. Era la presa más insegura y se convirtió en la presa más segura del país. Eso fue la primera etapa del proyecto. Ahí se invirtieron cientos y algo de millones si sumamos los contratistas más la supervisión, 105, 108 millones de dólares. Está ahí la cifra y eso es algo público que está. Y luego vino la fase de diseño del proyecto, porque mira, hay algo que ya es cosa de que los proyectos hidráulicos son proyectos complejos y no son tan fáciles. El proyecto, hay que decir la verdad, que se contrató y no tenía el diseño definitivo. No tenía, diríamos, bueno, tenía estudios, pero no estaba el diseño definitivo. Y entonces, bueno, pues también se contempló el diseño de ese proyecto en ese contrato. Y luego, entonces, el proyecto de la presa en sí,
que no está contemplado en ese presupuesto, lo que son los canales. Esa primera parte, tengo entendido que se hizo con dinero del gobierno central, modalidad de los bonos, algo así. Tuvo algunas dificultades hay una historia de proyectos, ¿verdad?, de financiamiento internacional que nunca se llegó a concluir, hasta que en el 2017 realmente se consiguió un financiamiento con el Banco Centroamericano de Inversión Económica, el BCIE, que algunos le llaman Banco Centroamericano o Banco Hondureño porque las sedes están en Honduras. Y ahí se hizo un préstamo de un crédito de 249.5 millones de dólares. Y ahí se ha estado trabajando. Habría que ver la cifra final, pero realmente queda dinero disponible para avanzar el proyecto. Nosotros entendemos que deben quedar ahí 80 o 90 millones todavía de dólares, más la contrapartida dominicana que el gobierno ha venido aportando también en esa parte ahí. Pero luego, una parte que nosotros hemos destacado, y eso es bueno porque hay que hacerlo, hay que decir para el conocimiento del público en sentido general, que cuando se hizo ese préstamo de los 249 millones de dólares, mucha gente y todos entendían que con eso no se terminaba el proyecto. Eso fue un financiamiento, ¿verdad?, para el proyecto, pero entonces hay que trabajar para completar esa parte. Sí. Ingeniero, ¿por qué insistir, por ejemplo, en la presa de Río Jaina? Veo que hay 36 comunidades que se están oponiendo, cuando hay otras opciones como Atillo, que está vertiendo en caudal libre durante mucho tiempo, un buen caudal, cuando tenemos las aguas subterráneas también de los Haitises que pudieran ser cooptadas. Usted como gestor y planificador de las aguas, no con la visión de la CAS, que tal vez es proveer servicio, ¿por qué usted no dirige las prioridades a esas opciones, que las dos son más claramente sostenibles y beneficiosas y traerían menos gastos de reubicación y conflictividad social? ¿Por qué Río Jaina? Mira, esa pregunta yo te la voy a contestar con una decisión que nosotros entendemos que es una decisión muy sabia del señor presidente de la República. El presidente de la República creó el Gabinete del Agua. El Gabinete del Agua, y que él realmente encabeza directamente. Y hay un director ejecutivo que es un técnico, el ingeniero Gilberto Reynoso, que es muy conocido en las áreas hidráulicas, porque fue empleado del INDRI, funcionario del INDRI por mucho tiempo, y creo que ha estado en varias funciones públicas. Entonces, en ese gabinete, una de las misiones y de los compromisos que tiene es discutir los proyectos, porque ahí no es la voluntad de una institución, no es el interés de un funcionario, ahí lo que se discute es lo que le convenga al país. Por eso yo te decía que ese Gabinete del Agua, encabezado por el presidente, mandó a hacer los estudios de 3 opciones para agua de la capital, y podría surgir otra opción. Entonces, después que se hagan los estudios, ya todos los proyectos tienen, como le decimos nosotros popularmente, su pro y su contra en todos los aspectos. A veces algún proyecto puede afectar asentamientos humanos, ¿verdad?, donde viven muchas personas que se ven afectadas. Eso se evalúa, se contempla. Y otros tienen otros ingredientes en el aspecto ecológico, medioambiental. O sea, todo eso hay que sopesarlo. Y también viene el aspecto económico y la factibilidad. O sea, es que son muchos componentes, pero no es que nadie se haya empecinado en que sea exactamente el proyecto de Jaina. Nosotros, esas 3 opciones están ahí, y el gabinete y el presidente entonces se tomará la decisión. Y estamos seguros de que las 3 opciones son la presa de Jaina, está la presa de Don Juan, esto aquí en Monteplata. En Monteplata.
y también está la opción del agua de la presa de Atillo. La presa de Atillo es un sistema de bombeo, incluso ya un sitio que está determinado, un sitio ubicado, y luego entonces ya por gravedad llegaría. Todo eso está, y se está trabajando en los 3 proyectos. Luego ya en una discusión técnica y económica y social y demás se tomará la decisión del lugar. En ese con el Bajo Yuna, ingeniero, ¿qué vamos a hacer con nuestra zona del Bajo Yuna? Que siempre, cada vez que hay lluvias, es empantanada y la producción, pero mira, las reses se afectan en la zona. ¿Qué soluciones hay? Antes de contestarte esa pregunta, ya que toqué el tema del gabinete del agua, yo quiero destacar la importancia de la creación de ese. Mira, es un gabinete donde las políticas públicas en el sistema de no solamente del agua, medioambiental y demás, en cuanto a las inversiones y en el aspecto institucional, son discutidas en ese gabinete. El presidente asiste semanalmente y a veces hasta más de una vez por semana, con estudios, con discusiones técnicas. Y fíjate que de ahí salió lo que recientemente el presidente anunció al país hace como 3 semanas o un mes, que fue el compromiso por el pacto por el agua. Porque es que realmente, igual que se hizo un pacto energético, un pacto por la educación y otros que se están anunciando, y que incluso la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo manda a discutir, a crear a los sectores involucrados, ¿verdad? A plantear una alternativa ya de consenso, como el caso, por ejemplo, del Pacto por la Educación. El Pacto por la Educación ha significado que ya se ha dado un traspaso del gobierno y nadie duda de que realmente cualquier gobierno que pueda surgir en un proceso electoral determinado tiene que seguir con ese acuerdo. Entonces, eso es lo que se busca, y por eso el presidente, el Consejo Económico y Social, en un acto en la Presidencia de la República, en el Palacio Nacional, se hizo ese planteamiento para fines de discusión, que los diferentes sectores se refieran y que asumamos, y debe darse ese pacto, principalmente los partidos políticos, claro, que tienen representación en el Congreso Nacional, y además de que son las opciones para un futuro de que puedan ocupar el gobierno, ¿verdad? de turno. Quiero ahí una parte importante de ese pacto es la ley de aguas. Ahí estamos eso es parte de la manera de la parte institucional, que contempla ese pacto, la ley de agua y también la ley de agua potable y saneamiento, la famosa APS, que también debe aprobarse por consenso en el Congreso Nacional. Sobre el Bajo Yuna, entonces. Sobre el Bajo Yuna, bueno, tú sabes que el Bajo Yuna es ya la parte final de la cuenca del Yuna, allá en la bahía de Samaná, tiene su desembocadura. Todos sabemos esa parte baja, el problema que hay con las inundaciones, los drenajes y demás. Eso es un tema que nosotros, hoy mismo nosotros recibimos una comisión del Bajo Yuna. Tenemos un equipo allá anfibio trabajando. Estamos haciendo un trabajo ahora mismo en la laguna de Cabarete, en Puerto Plata. Ustedes saben que esa laguna es muy importante. ¿Y no ayudaría la utilización del agua de Atillo para aliviar un poco el encharcamiento del Bajo Yuna? No, porque ahí lo que complica, porque recuerden que dicen que tiene una... es que vierte libre y el agua va hacia allá. Pero lo que le decía en el caso de los equipos es que realmente se requiere una presencia permanente de equipos especializados en el caso de los anfibios. Pero nosotros hemos estado trabajando, incluso ustedes pueden comunicarse, y yo lo invito a que reciban llamadas, y yo lo hago públicamente. Realmente la atención que nosotros y el compromiso que hemos asumido, las soluciones que le hemos dado nosotros a Bajo Yuna de que llegamos en la dirección del INDRI, la mejora significativa, limpieza. Hemos estado trabajando en Caño Colorado, Caño Madrid, El Jobo, El Guayabo, Gran Estero, que es la zona que cuando uno va para Samaná, donde toda esa zona hemos estado trabajando. Yo sé que hay dificultades, pero nosotros le estamos atendiendo, y realmente esa zona, por testimonio de ellos mismos, hacía más de 15 años no se le daba la atención, la intervención que nosotros le estamos dando en estos momentos. Ahí en esa parte, escúchame,
ingeniero, en esa parte es importante que se sepa que nosotros estamos trabajando ya en el proyecto Aglipo 3, que es parte de la solución del problema de las inundaciones del Bajo Yuna, y que nosotros pensamos rehabilitar más de 100.000 tareas en esa zona productiva con el proyecto Aglipo 3, que hace tiempo que está pendiente en el INDRI y que ya nosotros lo estamos trabajando, y con un financiamiento de un organismo multilateral para fines de financiar ese proyecto, y la rehabilitación del 1 y del 2, de Aglipo 1 y Aglipo 2. Sí, hay una situación de sequía ahora mismo en la zona norte, en la línea noroeste. Aunque el arroz se está cosechando y ha habido buena cosecha en este momento, sí. Sin embargo, la sequía amenaza la próxima siembra. Sí. Que tengo entendido que el INDRI ya contraindicó la siembra de arroz para esa zona por falta de agua. ¿Qué está haciendo la institución para resolver ese problema? Mira, tú sabes que una zona que tiene su problema, porque en tiempo de estiaje se presenta esa situación, igualmente cuando se presentan los fenómenos atmosféricos de grandes lluvias, entonces vienen las inundaciones y vienen problemas con los drenajes. Nosotros lo estamos manejando, lo hemos estado manejando. Debemos decir, dar gracias a Dios, la naturaleza también nos ha ayudado este año que hemos estado en el INDRI. No ha habido ninguna dificultad en la producción arrocera. Y Héctor, tú que eres de esa zona, puedes preguntarle a los productores arroceros. No está bien, mala cosa. Una producción, la señores. Próxima. Nosotros entendemos que la producción de arroz de este año fue un 25%. Una producción que hacía más de 20 años, y lo puede, Héctor, y tú que lo que conoces, pues, y las ganancias, pero ganancias estamos hablando con precios también equilibrados para el consumo. O sea, el arroz realmente está estabilizado en cuanto a precio, en cuanto a producción, pero también eso ha llevado a que se despierte un interés muy especial por sembrar arroz. Entonces ahora hay que controlar, como dice el ingeniero Eto, que conoce bien la zona y estuvo en el INDRI, hay que controlar la producción. Ya eso lo maneja agricultura. Ahora nosotros lo que estamos manejando es con la presa de Rincón, y manejando los sistemas de bombeo y los canales, y entonces cuando lo que estamos manejando es que cerramos la parte más corta del canal para que le llegue. O sea, eso es un manejo que lo hacemos también con generación, con EGI, pero hasta ahora realmente se ha suministrado agua, lo hemos hecho, eso es importante destacar. Nosotros hemos hecho una armonía con la Junta de Regantes. Ustedes no han visto ninguna situación especial, porque lo hemos un trabajo integral con ellos, porque ellos son los usuarios del agua. Y ese enfrentamiento que siempre se daba entre el INDRI y Junta de Regantes, nosotros lo hemos llevado prácticamente al mínimo. Y todas las decisiones nuestras están coordinadas con ellos, porque ellos son los realmente beneficiarios. Gracias, ingeniero, de esa por estar parte. con nosotros. Aquí pero nos ya llama terminamos. La Junta de Sí, tenemos dos. Le hemos dado el máximo espacio. Es lo que pasa. Estamos esperando es que más preguntas. Muchos temas, y espero que pronto esté con nosotros para que nos siga diciendo cuáles son las soluciones, sobre todo en los aspectos de proyecto. Gracias por estar con nosotros, y la gente llamará a ver cómo está la Junta de Regantes y demás, recibiendo el servicio y la coordinación. Gracias por estar con nosotros.